En una ocasión había un lugar, una hacienda, que necesitaba un buen administrador. Había mucho que se estaba perdiendo y se necesitaba una persona con todas las características, la idoneidad para que aquella hacienda pudiera salir adelante. Apareció un joven con mucho talento, con muchos dones, con mucha habilidad y fue contratado para servir en la hacienda. Al poco tiempo, los resultados comenzaron a verse. La hacienda comenzó a prosperar y pasaron los meses y la hacienda continuaba prosperando. El producto que se obtenía era grande y la emoción del dueño de la hacienda era grande también. Todo el mundo estaba contento. Cuando el crecimiento de la hacienda se iba dando, el joven administrador que había sido contratado por una buena suma, él pensó, hemos crecido, tal vez puedo acercarme al dueño de la hacienda y pedir un incremento a mi salario. Cuando habló con el dueño de la hacienda le dijo: joven, desde el principio yo quise hacer algo correcto y bueno con usted y le pagué lo mejor que yo pude. En este momento no vamos a considerar un aumento a su salario. Obviamente el joven se puso triste y no faltó gente que le dijera cosas a aquel joven. Y le decían cosas como: tú eres el administrador, tú sabes perfectamente todo lo que entra, tú sabes cómo manejar todos los detalles, tú conoces todo lo que son los ingresos, el dinero que entra y también tú conoces lo que se gasta. Así que, ¿quién mejor que tú para hacer algo? Y el dueño de la hacienda nunca se dará cuenta porque tú manejas todo lo que tiene que ver con dinero y con la administración. Busca tú la forma de cómo obtener más dinero, porque algunos le decían: te lo mereces. El joven respondió y dijo: no, yo no puedo hacer eso. No quiero manchar mi honradez por unos pocos dólares, o por unos pocos pesos, o por un poco más de dinero. Yo quiero guardar mi honradez porque eso es de lo más valioso que yo tengo. Hay tantas cosas que uno puede enfrentar en la vida que le invitan a uno a hacer cosas como estas. Gente que le propone deshonestidad. Gente que le propone a uno hacer cosas deshonestas, cosas que no son íntegras. Y esto es un peligro que constantemente vamos a vivir. En Josué, en el capítulo 24, versículo 14, versículo 15, me habla de un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre que no se iba a torcer a nada ni a nadie, sino que iba a vivir para honrar a Dios. Y dice este pasaje: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuán importante es la integridad y cuánta falta hace en este tiempo.
Los valores de integridad parece que en la vida de las personas cada vez se van diluyendo y perdiéndose más y más. No es difícil, más bien es muy fácil ver personas que sucumben a esa prueba de mostrar integridad. ¿Cuánta gente ha fracasado? No pudieron resistir a la tentación de obtener lo que otros aconsejan a que uno debe de tener o lo que ellos mismos ambicionan. ¿Cuánta gente ha sucumbido a eso? Dejando a un lado lo que es íntegro, lo que es honesto. La vida nos va a permitir a nosotros experiencias, eventos, incidentes como esos, para que nosotros podamos darnos cuenta cuán consistente es nuestro corazón, cuán consistente es nuestra vida, cuán consistente es nuestra convicción interna, cuán consistente es nuestra confianza y nuestra espera en Dios. Por eso me encanta cuando Josué le dice a la gente: ustedes hagan lo que ustedes tienen que hacer, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová, vamos a vivir en integridad y en verdad. Creo que todos nosotros podemos identificar en nuestro pasado o quizás en nuestro presente eventos y circunstancias que no han sido fáciles, pero que Dios ha permitido que vengan a nuestra vida y las ha usado para formarnos, para que nosotros nos demos cuenta de qué estamos hechos, en qué hemos creído y cuáles son nuestras convicciones. Es importante darnos cuenta cuando esas cosas vienen, cómo reaccionamos frente a los momentos difíciles, cómo reaccionamos frente a esos momentos que nos hacen pensar en o nos hacen correr riesgo en perder la integridad, la honestidad de nuestro corazón. Reaccionar incorrectamente simplemente será un gran atraso en nuestro desarrollo personal como creyentes, un gran atraso en nuestra madurez espiritual, y eso puede desembocar en mayores tristezas y dolor. Cuando pienso en este joven administrador de esta propiedad, de esta hacienda, doy gracias a Dios, porque hay personas, sí las hay, que aun cuando son tentados para hacer cosas deshonestas, ellos guardan su corazón para vivir en integridad. Queridos, bienvenidos nuevamente a esta nueva reflexión. Espero que todos estén bien, que estén bien emocional, física y espiritualmente. Bendigo la vida de cada uno de ustedes, la vida de los suyos, y le doy gracias a Dios por darnos a nosotros hoy este privilegio de estar compartiendo, de tener este momento juntos. La propuesta bíblica que quiero compartir, hay muchas cosas que se pudieran decir, pero quiero detenerme en algunos jóvenes que nos dieron un ejemplo impresionante para que nosotros podamos imitarlo. Yo tengo que agradecer porque en mi vida he tenido el gusto de ver personas de diferentes edades, hombres que guardaron su corazón para honrar a Dios sobre todo. Particularmente hace unos días, hablando con una hermana en nuestra congregación, ella nos contaba con lágrimas cómo su estatus legal se arregló. Todo se condujo por mucho tiempo, por muchos años, en las manos de Dios hasta llegar a un buen término. Tener un estatus legal en este país no es fácil, es muy complicado y la gente lo sabe. Y esta hermana nos compartía cómo después de que conoció a Cristo, afirmó su corazón al Señor,
vivió su vida y comenzó a transformar su vida. En algunos momentos, alguna gente le sugería a ella: mira, búscate a alguien que tenga papeles, cásate con alguien y luego ese alguien te va a dar papeles y vas a estar legal en este país. Y ella, con tanto placer, con tanta alegría, expresaba: yo no necesito arriesgar mi vida haciendo lo que comúnmente otros hacen. No, yo quiero esperar en el Señor para que el Señor haga lo que tenga que hacer conmigo y me dé lo que Él tiene que darme a mí. Y nos contaba ella cómo en diferentes ocasiones fue tentada, pues alguna gente se le acercó para que su integridad fuera probada y le sugería hacer cosas que eran deshonestas, pero ella guardó su corazón y Dios le ha premiado, permitiéndole después de muchos años ahora obtener su legalidad en este país y haciéndolo de manera correcta y sin fraude. Dios honra a los que le honran. Y cuando yo veo casos así, me emociono porque los hay. Hay personas honestas. Y el ejemplo de esta gente debe de inspirarnos a nosotros a también saber que van a haber oportunidades en que se nos va a invitar a perder nuestra integridad. Debemos de saber eso, para que cuando esas cosas se presenten, sepamos responderle a Dios y no a las insinuaciones que nos quieran apartar de lo que es ser íntegro. El título de este mensaje: llamados a ser íntegros. Ese título ya nos desafía a pensar en la necesidad de vivir una vida con sinceridad, una vida honesta, una vida transparente, clara, una vida confiable, una vida constante, una vida de santidad, una vida de verdad, una vida de pureza, sin contaminación con el mal, intachables, rectos, viviendo conforme a lo que Dios manda, sin engaño, agradando a Dios, aunque eso signifique perder lo que para el mundo es perder las ofertas de esta vida. Tengo que decir que una persona no va a poder esperar a que Dios la va a usar cuando su vida no es la vida de una persona íntegra. Y para desarrollar un pensamiento en base a lo que estoy diciendo, quiero que tomemos la referencia de algunos hombres de Dios que fueron sometidos a diversas pruebas, pero que nos dan un tremendo ejemplo, cómo ellos se mantuvieron firmes en la convicción de honrar a Dios. Es triste darnos cuenta hoy cómo mucha gente fácilmente sucumben a las insinuaciones, a las oportunidades que el mundo les ofrece y se olvidan de lo más importante: honrar a Dios. Por eso, para Josué era muy importante decirle a todo el pueblo: ustedes hagan como ustedes quieran, pero yo y mi casa vamos a vivir en integridad, en verdad, vamos a servir a Jehová. Espero yo que el ejemplo de estos personajes que vamos a mencionar sea un ejemplo inspirador para nosotros. Sí se puede ser honesto, sí se puede. Y uno de ellos, Daniel. Claro, nosotros lo conocemos como el profeta Daniel, pero él no comenzó siendo un profeta. Él era simplemente alguien del pueblo de Dios, un príncipe entre el pueblo, pero un hombre con un corazón marcado por querer agradar a Dios. Eso es lo que hace falta hoy, porque mucha gente puede decir: yo soy de Cristo, pero no viven para hacer las cosas que agradan a Cristo.
Daniel sabía que él le pertenecía a Dios. Y no importaba cuántas oportunidades aparecieran en su camino, él se iba a mantener firme, honrando a Dios, antes que honrar a los hombres. Así que quiero leer Daniel capítulo 1. Vamos a tener varias lecturas y quisiera que usted tomara su Biblia y juntos pues nos vamos a detener en algún momento. Vamos a leer mucho y quiero que pensemos en cada pasaje que estamos leyendo, que pensemos en qué pudo haber estado pasando en aquel momento y qué respuesta es la que Daniel y otros jóvenes dieron ante las cosas que se estaban presentando. Recuerden que el pueblo de Dios había sido llevado cautivo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había conquistado a Jerusalén, la había sitiado y había llevado a mucha gente a tierra babilónica. Ellos gobernaban sobre toda el área. Y leo el versículo 1 del libro del profeta Daniel. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Qué historia, qué comienzo. El rey quería llenar su corte con personas muy inteligentes, diferentes, apuestos, personas con mucha sabiduría y que querían entrenarlos para que aprendieran la lengua de ellos, de los babilonios o babilónicos. Les presentaron todas las opciones. Tienen que comer la comida que el rey dice y la bebida que el rey dice. Miren la actitud, la respuesta es Daniel a lo que está pasando. Cualquiera dice: oh, qué gran oportunidad la que tenemos de hacer cosas y quedar bien con el rey que nos está gobernando ahora. Qué valor encuentro yo en Daniel y en estos muchachos. Digo, estos eran jóvenes, pero eran hombres, en su corazón hombres con una integridad a prueba de todo. Continúo con el pasaje y leo hasta el final de este capítulo. Está pasando lo que está pasando. Están ofreciéndole a ellos, a estos muchachos que eran príncipes del pueblo de Judá, que iban a comer y a beber la comida y la bebida del rey. Versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Claro, cuando uno quiere depender de Dios, Dios se encarga de cuidarnos y guardarnos.
Versículo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Luego, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Difícilmente nos detenemos en todos los detalles que están pasando aquí. Pero para Daniel y para los otros 3 que estaban con él, todo lo que tenía que ver con lo que era ofrecido, todo lo que era ofrecido a otros ídolos, la bebida, la comida, era comida que normalmente el rey ofrecía, eran consagrados a los ídolos. Para Daniel, comer y beber de lo consagrado a los ídolos era entendido como dar culto a otros dioses. Y Daniel no iba a estar dispuesto a eso. ¿Cuánto significó eso en riesgo? Él tuvo que hablar con la persona que estaba al cuidado de ellos. Déjanos 10 días. Déjanos tratar, déjanos 10 días. Él no quería contaminarse con nada. La Escritura nos enseña en el versículo 8 la respuesta justa de Daniel hacia aquel hombre y hacia lo que el rey estaba pretendiendo con ellos. Daniel tenía convicciones en su corazón. Mire, cuánta gente, cuántos cristianos hoy que no tienen convicciones en su corazón, caen por cualquier cosa. Por dinero, por oportunidades, por lo que sea, por alcanzar cosas en lugar de esperar lo que Dios quiere proveer para ellos. ¿Cuántos caen? Obviamente, si una persona quiere que Dios la use, una persona debe de pensar en guardar integridad en su corazón. Si una persona quiere honrar a Dios, entonces debe de determinar no sucumbir, no caer a las insinuaciones del mundo, oportunidades pecaminosas que se dan. Daniel era uno de esos. Daniel no iba a querer en su corazón agradar al hombre, iba a querer siempre en su corazón agradar a Dios. Por eso, versículo 8 del capítulo 1 de Daniel dice: y Daniel propuso, él tomó una determinación.
Puede ser que esa determinación le hubiera servido o le hubiera acarreado la muerte o el enojo del rey, pero él no iba a cambiar su determinación. ¿Cuánta gente hoy se ajusta a lo que nuestra sociedad, al mundo, a las oportunidades nos ofrecen, en lugar de ajustar su corazón a lo que es el deseo del corazón de Dios? Daniel era así y tenemos que aprender mucho de él. No quiero que pensemos en Daniel, en un hombre ya de una gran experiencia, de años, entrado en años, no era un muchacho. Yo sé y agradezco a Dios porque he visto muchachos con un corazón diferente. Muchachos que son un gran ejemplo aún para muchos adultos. También he visto adultos con un corazón diferente que no van a permitir contaminarse porque han propuesto en su corazón guardarse. Daniel, la respuesta que da al jefe de los eunucos fue esa, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y Dios puso gracia en Daniel. Y todo lo que dijimos, leímos, cómo Dios prosperó a este hombre. Miren, no es fácil lo que Daniel está haciendo. No es fácil lo que los otros jóvenes están haciendo. Ellos viven en otra tierra. Ellos viven con otra gente. Viven sujetos a otras costumbres. Pero él no se dejó influenciar por las prácticas de los que les habían conquistado. Daniel, él es parte del pueblo de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De qué pueblo somos? Daniel estaba claro que él, como parte del pueblo de Dios a quien él pertenece, tiene sus propios valores, tiene sus propias convicciones, tiene sus principios, tiene sus prácticas de cómo honrar a Dios, y nada lo iba a sacar de esa convicción. Ojalá que eso viviera mucha gente en el tiempo de hoy. La convicción de Daniel, principios, valores, el deseo de honrar a Dios sobre todas las cosas y tener aquella firmeza de que nada lo saca de esa convicción. Así era Daniel. ¿Cuánta gente hoy cae por cualquier cosa? Porque piensan en lo que les conviene. Aquí estamos hablando de prácticas diferentes en la manera de vivir de un pueblo. Daniel no iba a caer en las prácticas diferentes de un pueblo solo porque aquel pueblo los conquistó. Daniel no iba a caer en eso. Él tenía sus propios valores en Dios. Y es triste como la gente cambia de un color a otro. Depende de la circunstancia en la que se encuentra. Daniel no iba a permitir eso en su corazón. Las costumbres de aquellos pueblos eran diferentes, pero Daniel tenía sus valores. La cultura de aquella gente era diferente, pero Daniel no estaba pensando en vivir en base a la cultura de la gente que les gobernaba, sino vivir la cultura del reino. La mentalidad de aquella gente era diferente, pero Daniel no iba a permitir que aquella mentalidad cambiara las convicciones en su corazón. Él no iba a cambiar solo por darle gusto a alguien más. Él no iba a cambiar solo para quedar bien con alguien. Lo único que a Daniel le interesaba es quedar bien con Dios y vivir como hijo de Dios. Estaba determinado a agradar a Dios. Era un hombre íntegro. Nada lo iba a sacar de su integridad, de ese corazón que quería honrar a Dios. Cuando leímos el pasaje de Josué al principio, ¿qué pasaba? El pueblo de Dios, muchos de ellos se habían ido detrás de otros dioses. Por eso Josué les dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Si tienen que seguir a otros dioses, y eso no es nuevo, pasó en tiempo de Elías también. Y está pasando hoy también. Hay un montón de gente que está siguiendo en pos de otras cosas y no en pos de lo que Dios ya dijo. Daniel no estaba dispuesto a ganar el favor de otros. Lo único que quería él era ganar el favor de Dios, vivir como hijo de Dios.
Hay mucha gente que dice, no, yo un día entregué mi vida a Cristo, soy hijo de Dios. Muéstramelo cómo vives. Un hijo de Dios se parece a su papá y nosotros debemos de entender que debemos demostrar que le pertenecemos a Cristo, que vivimos para agradarle a Él. No agradarnos a nosotros, no agradar al mundo, no conformándonos al mundo. Daniel pudo haber dicho, bueno, esta es una gran oportunidad de estar a la par del rey, conseguir todo lo que nosotros pudiéramos soñar, tener un montón de privilegios. Y Daniel dijo, no, yo me propongo no contaminarme con nada que os he ofrecido a otros dioses. Yo no quiero eso. No quiero comer lo que a mí no se me es permitido por valor propio que tengo, lo que he aprendido, lo que honra al Señor. Yo no quiero hacer lo que honra al hombre, quiero hacer lo que honra a Dios. Y al final nosotros en la lectura encontramos cómo ellos fueron 10 veces mejores que los demás. Solo por decir un número, lo que está diciendo la Biblia es que eran infinitamente, la calidad de ellos era superior a la de todos los demás. En todo asunto de sabiduría, inteligencia, en todo, eran de lo mejor en todo el reino. Para mí veo a un hombre, Daniel, y a los otros jóvenes que estaban con él, dedicados, determinados a no conformarse a lo que estaba a su alrededor. Nunca se le iba a ocurrir vender su integridad. ¿Y nosotros? Lo que es recto, no puedo ponerle otro nombre. Y también lo que no es recto, lo que es incorrecto, no puedo ponerle un nombre de que es algo bueno ni justificarlo. La comida para Daniel, la comida que había sido prohibida por la ley de Dios, que era consumida por los paganos, para él, para Daniel, consumirla iba a significar una falta, un descrédito al compromiso suyo con Dios. Para mí esto es importante, porque hoy es muy difícil encontrar integridad en el corazón de muchos, incluso que sirven al Señor. Y esto no es un juego, es algo serio, muy fuerte. Daniel sabía con qué estaba peleando, contra qué estaba peleando. A mí personalmente me impresiona el carácter de integridad, no de un hombre viejo, era un jovencito. Algunos comentaristas piensan que tendría quizás algunos 15 años cuando él fue llevado cautivo. Era príncipe en la casa de Judá, pero no era un hombre experimentado en la vida, era un hombre experimentado en honrar a Dios, y eso es lo único que se necesita. Porque Dios honra a los que le honran. ¿Cuántas presiones pudieron venir contra ellos? ¿Cuántas presiones vinieron contra Daniel? ¿Cuántos temores pudieron venir sobre ellos? Venir a su mente por la decisión de no querer contaminarse. ¿Qué iba a pensar el rey? Si ellos decían, no queremos contaminarnos con la porción de la comida del rey. ¿Y qué reacción iba a tener el rey? Daniel no estaba preocupado con eso. Daniel estaba preocupado simplemente de honrar a Dios, no de quedar bien con nadie. Hay mucha gente hoy que ni siquiera tiene el valor de orar por sus alimentos cuando hay personas que no conocen a Cristo. Detallitos sencillos. Nosotros somos luz y nosotros no podemos acomodarnos a lo que otros son. Hay muchas personas que están muy preocupados del qué dirán otros, y para evitar eso se dan a la tarea de complacer a todos los demás. Eso no está bien. Nosotros debemos de complacer solamente el corazón de Dios. Al final, como decía anteriormente, Dios honró la decisión correcta de Daniel, y de sus compañeros. ¿Cuál decisión?
no queremos contaminarnos. Finalmente, si nosotros leemos más, Daniel fue uno de los grandes profetas del pueblo de Dios. Sin integridad, Dios no puede levantar a un hombre de Dios. Integridad en todo sentido. Miremos otros casos. Hablemos un poco de los amigos de Daniel, de los otros jóvenes que estaban ahí. Hablemos de ellos en el capítulo 3 de Daniel. Versículo 5. Vamos a leer corrido todo este párrafo. Ellos estaban siendo parte de todo lo que estaba pasando ahí. El rey Nabucodonosor se le había ocurrido hacer una estatua grandísima y la gente le había dicho que dedicaran la estatua. A él le pareció bien y que todo mundo iba a adorar la estatua, se iban a postrar ante la estatua. Y bueno, había una ley que cualquiera... Leo este pasaje, versículo 5. Se hace la estatua, se hace una ley. Y la ley decía, versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, a todo mundo, se les manda que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Yo sé que usted ha leído esta historia. Lo vamos a leer hasta el final. Por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron. Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Quiénes? Aquellos tres compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que les habían cambiado los nombres. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Obviamente ellos no iban a quedar bien con el rey. Ellos tenían valores y principios en su corazón, lo que mucha gente hoy en este tiempo no puede guardar. Y caen delante de diferentes propuestas que se presentan en sus vidas. Estos no. Que Dios nos dé a nosotros el coraje, el valor, para darnos cuenta de que esas cosas vienen y que podamos estar firmes. Que vivamos nosotros enfocados en agradar a Dios, no en agradar a nada más. Y aquí ahora los están acusando a ellos y usted conoce la historia. El rey se acercó a ellos, voy a saltar un poco. El versículo 15, y les pregunta, ¿es cierto lo que está pasando? ¿No vas a honrar a mi Dios? ¿No van a honrar a mi Dios ni van a adorar la estatua que he levantado? Versículo 15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, el rey está enfrentándolos a ellos? Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué hace mucha gente hoy con menos que eso? Se van a complacer. El mundo, lo que el mundo quiere, que uno complazca. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los principios?
A ellos les están diciendo, van a morir. Si ustedes no adoran la estatua, si ustedes no quedan bien con el rey, van a morir, van a ser quemados. Versículo 16 del capítulo 3. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey, delante de un hombre importante. Pero para ellos, más importante que el rey, era Dios a quien servían. Más importante que quedar con el favor del rey, para ellos era quedar con el favor de Jehová. ¿Cuánta gente ha perdido el favor de Jehová por complacer a los hombres y querer tener el favor de los hombres? Sadrac, Mesac y Abednego, versículo 16, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, mire qué convicción. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Tenían esa convicción. Y dicen, Dios nos va a librar. Pero el siguiente versículo dice, y si Dios no los libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué convicción! Porque mucha gente puede pensar, decir, bueno, pero Dios me va a librar. Pero ellos dicen, ¿y si no? De todas formas, yo no voy a inclinarme delante de otros dioses. Yo no quiero complacer a personas, a cosas, antes de complacer a Dios. Tengo integridad en mi corazón. Esta gente, así me parece, eran hombres que tenían valores. Para ellos lo más importante era el Señor. A mí me impresiona que estos eran apenas unos jóvenes. Se puede ser joven y con una determinación de ser íntegro. Claro que se puede. Imagínense que en este contexto, cuántas presiones ellos pudieron haber experimentado. Por eso yo admiro la calidad de vida de estos jóvenes y de todos los jóvenes, que no se turban, que no se descomponen cuando las presiones vienen sobre ellos para quedar bien con tal o cual cosa o persona. No se descomponen por quedar bien con alguien. Admiro a aquellos hombres y mujeres y te animo para que nosotros pensemos en eso, porque nosotros no debemos de vivir descomponiéndonos solo para complacer a otros. Debemos de vivir con integridad, con lo que Dios nos ha sembrado en nuestro corazón para agradar su corazón. Para ellos, Dios era lo primero. Para ellos, Dios era lo más importante. Aunque Él no los librara del fuego, aunque murieran. Y para nosotros, mandaron a calentar el fuego, pero más de lo normal. Que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y buscaron gente fuerte, hombres vigorosos, que tiraran a Sadrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego ardiendo. Versículo 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Ay, queridos, no hay mejor compañía que la de Dios con nosotros, y no hay mejor honra que la que recibimos de Dios. Por eso debemos de tener en nuestro corazón una convicción, una determinación clara, firme, de integridad, de no sucumbir
a lo que me ofrecen otros. Probablemente ellos, si se hubieran inclinado a la estatua que había hecho el rey, probablemente iba a recibir favores del rey. ¿Qué nos importan los favores del mundo cuando nosotros tenemos el favor de Dios? Eso es lo que más nos debe de importar. Eso es lo que debe de ocuparnos a nosotros, para guardar nuestro corazón, para vivir en base a todo lo que Dios ha dicho. El Señor nos ha dicho a nosotros, y le decía al profeta Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Cuando uno tiene integridad, uno entiende que yo no me voy a convertir al mundo, y le pertenezco a Cristo. Que el mundo se convierta a lo que yo tengo de Cristo. Jeremías, en sus escritos, en el capítulo 15, versículo 19, usted léalo, al final de ese pasaje dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Qué triste es ver muchos creyentes convirtiéndose a los del mundo. Hay tanto que se puede decir. Podemos volver a Daniel y leer más acerca de él. Daniel, el capítulo 6, versículo 4 al versículo 9 dice algo. Entonces los gobernadores, ya este era otro tiempo, ya no son los babilónicos los que están gobernando, son los medo-persas los que sojuzgan al pueblo de Dios, los que vencieron a los caldeos, y ahora ellos son los que gobiernan, los medo-persas. Cambios de gobierno, cambios de personajes en autoridad. Pero el testimonio de Daniel, el mismo, desde el principio. El testimonio nuestro no debe de cambiar por las circunstancias de la vida o por las oportunidades de la vida. Nuestro testimonio debe de mantenerse íntegro desde el principio hasta el final. Además, el que camina en integridad anda confiado. No hay mejor cosa que vivir para agradar a Dios. Repito, cambios de gobierno, cambios de personajes, de reyes, pero la integridad de Daniel, la misma, no cambia por las circunstancias. Claro, su integridad estaba siendo probada en relación a su lealtad hacia Dios, porque estos otros pueblos también habían promulgado leyes, que nadie buscara a ningún otro Dios, que nadie orara a otro Dios. Y voy a hacer la historia corta, usted léala en el capítulo 6 de Daniel. Nadie debe de orar a otros dioses, a nadie, solamente al rey, solamente a los que gobiernan el pueblo ahora, a los que están conquistando el pueblo. Qué triste es ver cuánta gente sucumbe hoy por cualquier cosa. La gente mala buscaba hacer que Daniel cayera, porque no había encontrado nadie, ningún vicio, ni falta. No había ninguna ocasión de que acusar a Daniel de algo malo. Daniel era fiel y querían ver la manera como lo atrapaban. Entonces por eso se hizo la ley de que nadie orara, porque sabían que Daniel era un hombre que buscaba a Dios y siempre estaba orando. Usted lea lo que la Escritura dice en este capítulo 6. Para mí, la integridad de Daniel está siendo probada en relación a su lealtad a Dios. Daniel abría las ventanas de su habitación y oraba a Dios, aunque habían dicho que quienes hicieran eso iban a ser tirados al foso de los leones. Y como sabían aquellos hombres malos que Daniel no iba a sucumbir a su integridad, Daniel iba a seguir buscando al Dios que había conocido, al Dios en quien había creído en su corazón. Por eso lo acusaron, lo tomaron, hago la historia corta, lo llevaron delante del rey. El rey quizás tenía cierto cariño por él, tenía alguna empatía con él, pero de todas maneras había una ley. Y como lo encontraron orando, como Daniel
hacía siempre y nada iba a cambiar que eso hiciera él eso. Lo llevaron al rey y lo tiraron en rápidas palabras a los leones. Así como aquellos hombres, 3 fueron tirados en el fuego y había un cuarto con ellos, Dios nunca va a dejar desamparado a los que quieran vivir en integridad para honrar su corazón. No te pierdas por otras cosas que no valen la pena. Daniel fue tirado a los leones y el ángel de Dios estaba ahí con Daniel. El ángel de Dios cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño, porque Daniel era inocente, tenía valores y nada iba a hacer cambiar sus valores. Tenía integridad y nada iba a hacer que él perdiera su integridad. Al final el rey se dio cuenta que Daniel estaba vivo, que estaba ahí, y vio que no había ninguna lesión en Daniel, estaba entero. Nada había pasado contra él, los leones no habían hecho nada contra él, porque había confiado en su Dios. Versículo 23 dice eso, porque había confiado en su Dios. Y todos aquellos que habían acusado a Daniel fueron traídos y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso, no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Usted termine de leer la historia, como aún este rey también reconoce que no hay un Dios como el Dios de Daniel. Eso diría la gente si nosotros tan solo aprendiéramos a guardar integridad en nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a responder a lo que Dios ya ha dicho? ¿Cómo vamos a asegurar que vamos a guardar la integridad no solamente en la vida privada, sino en la vida pública, en las situaciones que se presentan diariamente, en oportunidades que parece que, oh, qué buena oportunidad y tal vez una oportunidad de algo deshonesto? ¿Qué vamos a hacer? Dije al principio, hay mucha gente que dice, yo soy hijo de Dios, pero viven de manera que contradicen lo que dicen ser. Y todo es por no honrar a Dios, por estimar más importante lo que ellos piensan, lo que ellos quieren, antes de estimar más importante lo que Dios ha dicho. Creo que mucha gente está muy equivocada, pensando que son de Cristo y vivir una vida que no se ajusta al estándar de lo que está establecido para los que son hijos de Dios. Termino. Nosotros vamos a ser probados en la integridad. Aprendamos a guardar valores, los valores del reino en nuestro corazón para poder enfrentar esto. Y eso se va a presentar en el trabajo, en relaciones, en decisiones, en oportunidades. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser la respuesta cuando tengamos delante una tentación a faltar a la integridad por quedar bien con alguien? O por pensar, esta es la oportunidad de mi vida. O por pensar, puedo agarrar esto y nadie se va a dar cuenta. ¿Qué vas a hacer cuando eso pase? Mi consejo, los valores de Dios deben de estar en nuestro corazón, no solo en nuestra cabeza. Lo hemos dicho muchas veces. Guardemos nuestro corazón, no respondamos cayendo en manos del antojo de las cosas que vienen y nos asedian, sino que caigamos en manos de lo que Dios ha establecido para que nosotros vivamos por las cosas que Dios ya ha dicho. Yo espero que tú y yo seamos muy valientes para que cuando vengan las cosas que quieran hacernos perder nuestra integridad, nos guardemos y demos respuesta a Dios. Honremos a Dios y a nadie más que a Dios. Bendiciones, queridos. Pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás.
que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.